Masticadito. Cada episodio un tema bien masticadito. Masticadito. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Masticadito. Yo soy Martín. Yo soy Juan Felipe y hoy vamos a tratar un tema bien complicadito. Hoy nos va a tocar masticar harto, Martín. ¿Estás preparado? Sí. ¿Estás La estúpida? Sí, estoy preparado. Sí. Vine serio, muchachos. No todo puede ser jajaja, jujuju. Hoy vine seriecito. Bueno. Bueno, ese tema tan serio que no es que el tema sea hiper serio, ¿o sí? Sí. Más bien es que nosotros tenemos que tratarlo de forma seria. Porque justamente ese es el problema, que no se le da la importancia necesaria, no se le da la seriedad necesaria en los medios de comunicación. Sí, es verdad. El día de hoy nosotros vamos a hablar en nuestro decálogo de cómo no ser mera gononea del VIH. Sí. ¿Cómo no ser una gonorreíta frente al VIH? Bueno, entonces primero lo primero, y antes que nada, VIH es una sigla. ¿Qué significa la sigla, Martín? Bueno, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estos dos términos son términos médicos que normalmente usamos de manera indistinta para hablar de esta enfermedad, pero es un término médico que se refiere a dos etapas diferentes del mismo virus. Muy importante que lo digas. Entonces, primera clave para no ser gononea con este tema, tener claro que no son definiciones intercambiables. VIH se refiere al virus, iba a decir organismo, pero no, porque recordemos que los virus no están vivos. A la partícula, no, tampoco es una partícula. Al bichito, no, está mal porque la gente le dice el bicho y eso no está bien, amigos, eso no está bien. El virus es el ente aparte de nosotros, que llega al cuerpo. Ese es el virus, ese es el VIH. Y SIDA es un estadio avanzado de la enfermedad que provoca ese virus. Y aquí la palabra clave es avanzado, es decir, una persona que tenga el virus no necesariamente tiene SIDA, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias. Bueno, entonces, como que hay con qué arrancar. Ah, bueno, vamos a decir por qué vamos a hablar de eso, ¿o qué? ¿Y por qué vamos ¿Sí? a hablar de esto? Porque la gente sigue siendo una chucha y sigue mal informada. Bueno, está bien, pero ¿sí? solo si dices chucha. Listo. Bueno, ¿y por qué creemos que es importante hablar de esto en este capítulo? Porque la gente sigue siendo una chucha, sigue estigmatizando y hoy la enfermedad es tratable, pero el estigma es lo que está matando aún a mucha gente porque se evitan hacer pruebas o conocer su estado serológico, que más adelante les vamos a explicar un poquitico acerca de los términos, pero creemos que es importante dar una luz, prender una bombillita e informar acerca de este tema que para muchos es ajeno o creen que es ajeno, porque lamentablemente hoy en día sigue siendo un estigma y podemos convivir con personas que están infectadas, pero no lo sabemos y probablemente no lo vamos a saber porque la sociedad sigue estigmatizando a este grupo y es una enfermedad como muchas otras, y no creo que la gente rechace a alguien porque es diabético o porque tiene cáncer, pero esto es lo pelle que tiene esta enfermedad, que el rechazo social sigue siendo muy grande porque nos quedamos con ideas viejas y equivocadas de lo que es ser una persona que vive con VIH. Bueno, Martín, yo pienso que el problema parte, como la mayoría de problemas que vamos a tratar en este podcast, de la representación. Ese estigma que tenemos. Estamos influenciados por los medios de comunicación, estamos influenciados por cómo se representa esta problemática en esos medios, que muchas veces no es la forma correcta, ¿no? No nos están diciendo la verdad o se exageran, digamos, ciertas cosas y construimos todo un imaginario equivocado alrededor del tema. Pero estamos justamente aquí, tú y yo, para derrumbar esos imaginarios. Y antes de derrumbarlos, Total. pues tenemos que identificarlos, ¿no? Sí, claro que sí, es verdad. Pues la primera etiqueta que a mí se me viene a la cabeza de las cosas mal que tenía en mi mente es como que asociamos el VIH
solo a hombres homosexuales. Entonces, ese es uno de los primeros, como de los reflejos de las cosas que nos deja la televisión, Sí. y el tratamiento como se ha dado en los medios. Entonces, por mucho tiempo creo que el VIH se relacionó con hombres gay y con muerte. Bueno, vamos a tratar entonces de analizar por qué. Yo creo que esa es como la clave, entender por qué para poder saber que está pues mal. Justamente cuando empezó lo del virus, pues la gente no tenía conciencia y no sabían cómo funcionaba, entonces eran sobre todo los homosexuales los que la contraían porque eran los que más culiaban sin condón. Y en ese momento pues los heterosexuales seguramente usaban más condón por no quedarse Listo. Pero embarazados. tiene que decir culiar. Y bueno, antes de tumbar ese estereotipo hay que entender por qué existe. Esto no son datos científicos duros y puros, pero pues es lo que para mí tiene sentido. Tal vez en esa época las parejas heterosexuales pues se vean un poco más obligadas que hoy en día a utilizar preservativo pues para no quedarse embarazados. Y ese mismo problema obviamente no lo tienen los hombres homosexuales. Entonces en esa época prácticamente la gran mayoría, si no es que todos los hombres homosexuales tenían sexo sin condón. Entonces la propagación del virus fue muchísimo más fuerte entre esa población. Entonces eso, digamos que es lo que le da sentido a que en ese momento la mayoría de casos fueran de hombres homosexuales, pues no porque fuera una enfermedad solo de ellos, sino porque por las condiciones, digamos, de su anatomía, de no poderse quedar embarazados, pues eso hizo que fuera más fácil la propagación. Claro, y a eso se ligó un montón de ideas equivocadas después, que desde los grupos religiosos, al ver como a ese grupo mayoritariamente de hombres homosexuales, hubiera como una idea, se generara como un preconcepto de que solo le daba a ellos y que era una forma de castigo divino. Claro. Entonces como que desde ahí me parece a mí que se empezó a construir una idea de qué era el virus y a quiénes le daban. Y esa idea lamentablemente hoy sigue existiendo en muchas personas. ¿Cómo se da cuenta uno? Pues que muchas de las parejas heterosexuales no usan preservativo porque simplemente usan métodos de planificación como la pastilla y otros, y se olvidan de que también deben cuidarse. Si tienen múltiples parejas sexuales o si también tienen una, pues yo recomendaría que se cuiden siempre, no confíen en sus novios, en sus parejas. La salud sexual es responsabilidad de cada uno, pero no usan preservativo, que es una forma de evitar la infección, porque creen que solamente le da a las personas homosexuales. Otro de los, digamos, aspectos del virus que ayudó a esa estigmatización y a hacerlo aún más demoníaco, pues lo que estamos diciendo, a demonizarlo aún más, fue que, no sé si todos lo sepamos, pero este virus también es zoonótico, o sea, también viene de los animales. Y eso pudo suceder de varias formas. Pero claro, dentro de este mismo discurso que en los 80 seguramente se empezaron a buscar la gente que no entendía del tema, claramente no faltó quien dijo eso les pasa a los homosexuales por tener Por sexo maricas. por tener sexo con animales también, porque pues seguramente como son gays, igual de pervertidos serán para ir a acostarse con animales, ¿no? Es como un mismo esquema de pensamiento que es como una bola de nieve. Sí, total. Y además, bueno, en ese mismo sentido, la representación que se empezó a dar en los medios, en novelas, en películas, era eso, era como una enfermedad. Bueno, igual también la ciencia ha avanzado en el transcurso de estos años, entonces la representación obvio también ha cambiado, pero insisto, mucha de ese imaginario que tenemos hoy en día sigue siendo el de inicios de la enfermedad. Entonces nos quedamos como con las mismas ideas. Eso no quiere decir que la enfermedad hoy en día no siga siendo grave, pero hay avances médicos que permiten que las personas con VIH puedan llevar una vida muchísimo más, una vida normal, entre comillas, no quisiera usar esa palabra, pero una vida como más normal. O sea, si tienen adherencia al tratamiento,
pues tienen una expectativa de vida mucho mayor a lo que se tenía al principio de la enfermedad. Pero entonces esa representación en televisión y en cine siempre ha sido como mortal, Sí, bueno, de villanos. en primer lugar, casi ni hay representación, ¿no? O sea, no es como que Sí, haya mucha representación, es muy, muy escasa. claro, pero creo que hay un espejo entre lo que también es la sociedad y lo que vemos en la televisión. Uno que Sí, está mal y otro que la representación es poca, pero porque la enfermedad, no es que no esté, no haya, pero la enfermedad en nuestras vidas también es una enfermedad invisible. O sea, cerca de nosotros pueden haber personas que tienen VIH o que están en etapa pues, de SIDA y no sabemos y sí, seguramente no lo vamos a saber por lo que ya dijimos, porque el estigma es tan fuerte que la gente prefiere no decirlo, no sí, hablar de su eso no, estado, no hablar ajá. de eso exactamente. Entonces conoce uno de gente que se muere y incluso las familias ocultan de que murió porque la carga sigue siendo muy fuerte como alrededor de esta enfermedad. Entonces, de pronto no lo vemos a simple vista, pero es una forma de asociar la enfermedad como con la maldad, o sea, como que solo le daba a la gente mala. Pues es todo ese tipo de ideas que de una manera consciente no vemos, pero que en el trasfondo ese es el mensaje que nos quiere dar. El VIH es una de esas cosas que le daba al malo como castigo por haber sido malo, Claro, ¿no? o le daba a una persona que era sexualmente activa, también como tú dices, como una forma de castigo, como que decían, pues como que era una forma de decir, miren, sí, se llevó lo que se merecía, y Sí, lo que se sí, sí, merecía en sí, ese caso era como una enfermedad, entonces sí, por perra. ligar esas ideas, sí, ligar esas ideas es muy grave. Bueno, el Y ejemplo, yo creo que tú tienes un ejemplo porque yo no me veo esa serie, pero sé que tú sí te la ves. Y sí, creo que estaría muy bien que lo comentemos porque además es una serie que está actualmente en emisión. Bueno, no sé si en sí, claro, televisión, pero al menos sé que está en Netflix y que es un está en exitazo. Netflix. Está ayer que estuve viendo Netflix, estaba como en número 3 creo, en Colombia. Bueno, yo traigo dos ejemplos actuales. Bueno, Uno cuéntanos. en el que creo que está mejor manejado, que es el de Élite, con el caso de Mariana, y Ah, el que sí, tú ¿verdad? De hablas, Marina. que con Marina, ups, y el que tú hablas, que es el de Al final del paraíso, pues que es de toda la serie esta de Sin tetas no hay paraíso. Bueno, La serie hablemos esa, de Élite un primero, que esa sí me la vi. listo, de Élite, bueno, Marina pues es otra forma en que nos muestran como una persona que puede estar infectada. Entonces es Marina, que es una chica joven, de buena familia, que es como algo muy distinto a todas las representaciones que hemos visto. Es algo como más cercano y más de cómo realmente es la enfermedad. O sea, que no va ni en estratos sociales, ni en sexo, Sí, ni en orientaciones sexuales. Entonces sí, creo que es porque ella era, un buen claro, una ejemplo. mujer bastante joven, que estaba apenas en el colegio, heterosexual, de familia de mucho dinero, y pues aún así tenía el virus. Eso, y también hablaban como de un poquito de conceptos que no se habían hablado, que Sí, era como que estaba en tratamiento, que era indetectable, sí. y entonces acá hagamos un paréntesis y de una vez introduzcamos también este término. Bueno, espera, no, Una no, no, persona, espera, espera. Yo te propongo mejor dejar como un glosario porque los términos que tenemos son un montón para un poquito más adelante. Y con eso vale, no enredamos a la gente. de una, cierro el paréntesis sin nada adentro, cierro ese Borra paréntesis, más bien el paréntesis. borro el paréntesis. Pero entonces eso, Marina se salía un poco del cliché y de las representaciones equivocadas que normalmente vimos y nos introdujo un poco nuevos términos y como decía, cosas más actuales, como una refrescada en lo que sabemos y lo que no sabemos muchos sobre el tema del VIH. Sí, a mí lo que me pareció muy positivo de ese caso en particular, primero que ella siguió teniendo una vida amorosa y sexual. Y lo otro que también me pareció muy positivo es que no se le dio tanta importancia, es decir, es como que no fue Sí, la serie no algo. giraba en torno a eso. Exactamente, la serie no giraba en torno a eso, simplemente era una característica más de uno de los personajes, como es la vida real, es una condición más de que tienen las personas que pueden o no tenerla y ya, no tiene por qué hacer mella en la vida de las personas. Y creo que lo manejaron súper bien. Sí, Seguramente tendrá cosas que no quedaron del todo claras o que sí, mucha gente pues no,
no tiene un conocimiento previo y puede como conectarlo, pero me parece Pero que es un la avance. representación fue positiva, es un avance Sí, total. sí, sí, Pero sí. por otro lado, en esta misma época estaban transmitiendo la que dije ahorita, Ajá. El final del paraíso, y es, o sea, una representación horrible, pues como que es demonizada, es desinformada, Bueno, espera, como espera. para Yo te voy a poner mantenerlo. aquí la pausa un momentico para dar un poquito de contexto. Aclarar que esta es como la continuación, no sé esto qué temporada será, pero es la continuación de la historia de Sin tetas no hay paraíso. Ah, sí, pero yo dije eso al principio, ¿no? Si no lo dije, sí lo dije, pongan like. Ah, no. No, porque si no Pero lo no, mentiras. dijiste, entonces no nos van a dar like, no. Comentario. Ah, Si no bueno. lo dije, comentario. Pero eso es lo que dice Juanfe, es un poquitico basado en toda esta serie de Sin tetas no hay paraíso, que es como sobre el narcotráfico y eso. Bueno, la serie ahorita Sí. va en un punto del absurdo total Ah, bueno, y espérame, dentro de espérame, espérame. todas... Perdóname un segundito antes de eso. Entonces, justamente lo que estaba diciendo es que el contexto es importante para que entendamos que esto viene de la historia de unas trabajadoras sexuales y narcotraficantes. Bueno, y la historia en este punto es súper descabellada, o sea, todo mal, y dentro de todas esas cosas que están mal es la forma en la que abordaron el tema del VIH con un tema de demonización. Pues para empezar, la persona que tiene VIH es la villana, Es la villana. después ella le dice a, pues como a otro de los personajes que ella lo contagió, hay una cura milagrosa, es un complot de las farmacéuticas, y ahí voy, pero realmente, bueno, me da pena un poquito decir que la he visto, no la estoy viendo ya, pero cuando vi como todo eso me chocó mucho y me impactó y yo dije, pues, o sea, están desinformando muchísimo y es un tratamiento súper errado, como, Del tema. pues, como sobre este tema, del tema, Sí. exacto. Bueno, pero pues también quien tome esta serie como un referente pues de algo educativo, todo mal. Sí, bueno. Eso es recreación y telebasura al 100, pero claro, grave porque pues porque no está bien como que se refuercen esos imaginarios y que se reproduzcan como ideas tan erradas. Es una ficción que ya lleva, que ya, bajémosle a esas producciones. Uno dice, bueno, si una persona toma esto como al pie de la letra, pues qué estúpido. El problema es que, claro, nadie va a tomar esto como al pie de la letra, pero como que sí va perpetuando, sí va ayudando a que se refuerce el estereotipo un poco inconscientemente. Y bueno, corrígeme si me equivoco, pero pasa lo que ya dijimos, claro, que es que le da a la mala como un castigo. Amenaza con contagiar a alguien, decías, ¿no? No. No, es algo, alerta de spoilers para los que... Para quien le interese la Eh, serie. para el que le interese la serie, Albeiro es como, bueno, una especie de, como de personaje principal Sí. y ella como que se involucró sexualmente con él. El caso es que ella le dice, yo te contagié, o sea, ya estás contagiado. Y lo tiene como Ya. manipulado y aferrado como a una cura, como que lo chantajea con cosas para darle una cura mágica, como decía. Y además este personaje de Albeiro está así como en la crisis, como, no, me voy a morir. ¿Sí me entendés? O sea, Sí. es lo que estamos hablando. No hay como una información real, como que existen tratamientos, sino que, o sea, nunca se habla como, cuando él se hace la prueba, nunca es como que, no, ven, empiezas un tratamiento de antirretrovirales, vamos a ver Y me tu carga imagino, viral, o sea, nada de eso. Es como sí. que el man le dicen el estado serológico y él ya de una vez como, no, me voy a morir. Y me imagino que el chantaje emocional es como de vergüenza, ¿no? Como de, se lo voy a decir a la gente, a su esposa o lo que sea, para que se entere y la gente lo odie Sí, porque algo tiene eso. así, más o menos así, eso. Ajá, Él no le, nadie de la familia sabe. ajá. Bueno, es una peche. Bueno, terrible, terrible. Entonces, bueno, ahí están como la comparación de dos escenarios de telenovelas y también sucede en otros medios, ¿no? En noticias también obviamente se habla del tema. Y yo siento que tal vez ha sido falta un poco de los medios ayudar a no reforzar esos estereotipos porque un poco lo que decíamos antes, a lo mejor se quedan solamente en entregar datos y no son conscientes de que entregando esos datos la gente a veces no sabe cómo interpretarlos y eso pues perjudica a las personas que tengan el virus. Creo que este año, no recuerdo si fue este año o el año pasado, que apareció la segunda persona que ha sido curada completamente del virus, ¿no? Y decían la noticia seguramente como, no, apareció la segunda persona curada, esto es razón de alivio mundial porque va a ayudar
erradicar este virus que nos ha azotado tanto, por ejemplo. Si lo dicen de esa forma, pues eso ayuda a reforzar el virus, porque estás diciendo como, claro, es un azote, es una cosa terrible de la que todos queremos librarnos. Es en parte cierto, es una cosa como cualquier otro virus, como cualquier otra enfermedad, que dicha sería que no existiera, pero hace falta decir la otra parte, me parece a mí, hace falta decir como recordemos que vivir con eso no significa estar muerto en vida, tener el virus no significa tener la enfermedad, como explicar todas esas cosas que, a ver, todas esas cosas que vamos a empezar a explicar nosotros de una vez, en este momento. Más Y bien, aprovechemos. sí, total. Y para ayudarnos a acercar todos estos términos y hablar un poquitico de su experiencia, nos acompaña hoy Raúl Esteban Valencia, coordinador nacional de la Red de Jóvenes Positivos de Colombia, un hombre en busca de contagiar lo positivo de vivir con VIH-Sida. Bueno, Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Primero que todo, cuéntanos un poco quién eres tú, qué haces. Bueno, chico, pues como me presentó Martín, soy Raúl Esteban Valencia Gil. Soy un hombre de 33 años, diagnosticado con VIH desde el 2005. Creo que esa es una de las primeras partes como para hablar del tema, el tema de la experiencia. Dentro de los aprendizajes que tengo es justamente también como todo el tema de visibilidad y activismo en el tema de VIH a nivel de ciudad acá en Medellín y casi en todo el país. Actualmente soy el coordinador nacional de la Red de Jóvenes Positivos de Colombia, que es una de las 5 redes que trabajan el tema de VIH a nivel de país. He trabajado en diferentes estrategias de salud sexual y reproductiva. En esa línea también he participado en varias estrategias enfocadas en el tema de VIH y veeduría de derechos. Entonces, creo que eso me da algunas herramientas. No me las sé todas, pero siempre estoy dispuesto a aprender y a enseñar. Bueno, y para empezar a aprender, ¿qué te parece, Martín, si le empezamos a preguntar sobre los términos que de pronto nosotros sepamos algunas cosas, pero no lo sabemos todos? Entonces empecemos como por un glosario de términos. ¿Qué te parece? Hágale, láncelos y yo Perfecto, les sí. digo. Sí, nosotros ahorita hicimos como un acercamiento un poquitico como que era VIH y que era SIDA, hablando un poco como de las siglas. Creo que podemos empezar como por ahí, si tienes algo más que precisar. Bueno, hay algo muy teso con ese tema de las siglas y las categorías de VIH y SIDA, porque empezando, si hay una carga de estigma así grande con el tema de VIH a nivel de nuestros contextos, con la palabra SIDA es peor. Incluso dentro de las mismas personas que vivimos con VIH hay un estigma frente al concepto de SIDA y frente a las personas que vivimos con SIDA. Muy pocos médicos, no digo que no todos, porque algunos sí lo hacen, se ponen como a explicarnos bien cuáles son las diferencias y cuáles son las implicaciones de cada categoría. Hay algo básico, el VIH generalmente lo clasifican en 3 estadios, que son 3 letras, A, B, C. Cada letra tiene como otro subestadio, que es 1, 2 y 3. ¿Cómo lo clasifican en uno de eso? Dependiendo de las condiciones clínicas, del conteo de CD4, que es como el tema de defensas que tenemos en nuestro cuerpo, y la cantidad de virus que hay en nuestro cuerpo, que es la carga viral. Dependiendo de los resultados y todas las condiciones, a usted lo ponen en A1, A2, A3, B1, B2, B3 y todas las C, C1, C2, C3. Se dice que toda la letra C ya es el estadio SIDA, pero por ejemplo, algo que no comentan es, por ejemplo, usted lo clasifica con la letra C si tiene una enfermedad oportunista, sea una tuberculosis, una toxoplasmosis o cualquiera de las que hay asociadas al tema de VIH, y entran directamente al estadio C, o sea, entra con un diagnóstico de SIDA. Muchos dicen, yo tengo VIH para el proceso de asumir el diagnóstico y todo el cuento, y eso es válido. Pero cuando ven las historias clínicas o ven las fórmulas o ven algún documento pues de la parte de la EPS, se dan cuenta que tienen SIDA y ya. Como siempre nos han vendido que el estadio SIDA es un estado terminal, porque yo supuestamente tengo SIDA desde 2012 y Martín, que me conoce, sabe que pues perfectamente puedo decir que no tengo VIH y la gente se lo cree. Es muy teso porque la palabra SIDA siempre nos lleva como a pensarnos en enfermedad, en estados vulnerables, en tema como de Una persona en cama, con manchas moradas, raquítico, esquelético, pero eso nunca nos lo explican pues como los médicos y como el personal. Incluso se está planteando en hablar de VIH avanzado, ni siquiera estadio de SIDA. En algunos países ya han avanzado en eso, Colombia todavía no, pero es justamente como pensarse como que el estadio SIDA simplemente
es un momento de vulnerabilidad. Porque con el tema de VIH-Sida es que si usted avanza, o sea, si usted llega a estado SIDA, usted no se devuelve a estado VIH. Usted para el sistema de salud siempre va a tener SIDA. Y que tenga SIDA porque es prioridad para el sistema de salud, indica que tuviste un momento como delicado, pero igualmente te puedes recuperar con el tema del tratamiento, puedes ser indetectable, puedes tener buenos CD4, y es lo que yo he dicho, es una etiqueta más que nos pone el sistema de salud para, en cierta forma, ponernos como prioridades frente al sistema de salud, pero eso nunca lo nombran así, sino que lo nombran como un estadio, como la etapa terminal. Entonces, cuando la Listo. gente desconoce todo eso, cuando se habla de SIDA, ahí sí se alejan, ahí sí hay mayor estigma, hay mayores charlas, la gente es más bella en el sentido la interacción con las personas. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba anoche a un chico que decía que se habían diagnosticado con SIDA, él estuviera muerto y él tiene VIH. Entonces yo decía, realmente sí sabe la diferencia entre VIH y SIDA, porque es que eso simplemente lo que sirve es para generar más estigma frente a nosotros. Y dentro de todo lo que también dijiste, llegaste a otros de los términos que son desconocidos para mucha gente y es indetectable. Ya nos hablaste que SIDA se relaciona como si fuera un estado avanzado de la enfermedad, un estado terminal, pero por la otra punta está una persona que es indetectable. Cuéntanos un poquitico qué significa ser indetectable. Quiero tener primero como la claridad. SIDA es simplemente un estadio de vulnerabilidad que alguien con el diagnóstico de VIH pudo haber estado y que se puede recuperar. Totalmente se puede recuperar con el tratamiento y siendo adherente, que es tomarse el tratamiento como se lo recomienda el médico. La palabra indetectabilidad es un concepto que surge desde las agremiaciones de activistas para hablar justamente de lo que se nombra como carga suprimida. ¿Qué es la carga suprimida? La carga viral es justamente la cantidad de virus que hay en nuestro cuerpo, en la sangre. Cuando esa carga viral baja, se habla de que la carga es indetectable. ¿Qué quiere decir indetectable? Que hay muy poca virus en su sangre. Y esto tiene dos beneficios. El principal, su salud. Su salud está mejorando o está bien y pues la probabilidad de enfermarse es muy baja. Porque todos estamos propensos a enfermarnos con VIH o sin VIH. Entonces, cuando esa carga viral baja, se habla de indetectabilidad. Es que una persona indetectable se puede hablar que es una persona casi intransmisible. Yo digo casi, yo nunca digo intransmisible totalmente porque en el mundo no hay nada 100% seguro. Entonces, la probabilidad de transmitir una persona que esté indetectable es casi nula, pero siempre hay un riesgo, siempre. Y el problema es que la ventaja de esta campaña indetectable igual a intransmisible es quitarnos esa tacha de riesgos biológicos o esa tacha o esa etiqueta como de que somos un peligro para la sociedad. Conozco personas que son parejas cero discordantes, o sea, donde uno vive con el diagnóstico y el otro no, y tienen relaciones sin protección porque lo asumen desde su lugar de autonomía y nunca se ha infectado el que no está positivo. ¿Por qué? Porque su carga viral es indetectable. ¿Qué es lo que pasa con este tema de la carga viral? Es que a veces, los que vivimos con VIH sabemos que se nos olvida la hora de tomarnos la pastilla, se nos olvida tomarnos la pastilla, nos vamos de paseo y entonces se nos olvidó el tarro de pastillas, o estamos en un espacio donde no queremos ser identificados, entonces no la tomamos, y esas irregularidades en la adherencia, en tomar el tratamiento, son las que pueden generar unos picos en la carga viral. Y ahí, en esos picos, es que se puede dar la transmisión. Generalmente, dejarse tomar un día la pastilla no va a generar un pico muy alto, pero si eso es recurrente, y si eso se va haciendo muy, muy constante, los picos pueden ser muy elevados. Hay gente que, por ejemplo, yo conozco, que me dice, es que llevo 15 días sin tomármela porque estoy en un paseo. Pues ahí no puedes confiarte en el tema de la indetectabilidad, porque llevas 15 días sin tomártelo, y hay que otra cosa, nuestro sistema de salud no nos envía cada mes cargas virales, nos las envían 2 veces al año. O sea que el examen no nos dice como una temporalidad muy poco exacta. Uno supone que si la persona es indetectable es porque es adherente al tratamiento y es juiciosa y eso lo va a hacer todo el tiempo. Pero los que vivimos con VIH sabemos que a veces nos descachamos. Entonces por eso yo siempre hablo que el tema indetectable genera una protección muy amplia, pero depende mucho de la responsabilidad con el cuerpo, con el tratamiento, con la pareja, es algo sistemático. Claro, entonces como para retomar, no sé si
como si te entendí bien. Una persona indetectable es que tiene pocos virus en el cuerpo, entonces el riesgo de infectar a otra persona es menor siempre y cuando sea juicioso con las medicinas. Entonces ahí es cuando tú dices, hay que tener cuidado, pues como una responsabilidad también propia. Claro, lo que yo siempre he dicho, la salud sexual es también un tema de responsabilidad individual, porque porque mucha gente como que se pone a culpar, como a decir, pero es que me tenía que decir. Ese tema de que el que es positivo tiene que informar. ¿Cómo así? Es que usted estaba diciendo a los cuatro vientos, tengo diabetes, soy ciego, soy alérgico a esto. Pues uno, eso es parte de la historia clínica, es personal. Y es muy teso porque es que cuando las personas se marcan en ese discurso de que porque somos positivos, tenemos que cuidarnos, tenemos que usar condón, tenemos que informarlos, nos ubican en un rango de inferioridad por el diagnóstico. Y si vamos a eso, pues si nos vamos a tener una relación con alguien diabético, hay mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Frente a la relación, porque hay que pensarse las dietas. Entonces no puedo ir a comer hamburguesa, no puedo ir a comer pizza, no puedo ir a comer helado porque mi novio es diabético. Otra, si por ejemplo las personas que tenemos sexo penetrativo anal, sea heterosexual, homosexual, bisexual, el que sea, si hay una fisura, a un diabético va a ser más complejo el manejo de esa fisura que a alguien que no lo sea. Y nunca nos contemplamos ese tipo de cosas con los diagnósticos alternos al VIH. Pero al VIH, porque como una de sus formas de transmisión es la sexual, es todo el escándalo y el que es VIH está en la obligación. Entonces es muy teso porque nos ven siempre Sí. desde el lugar desde la inferioridad. Y yo siempre he dicho, el VIH quizás es una ganancia, porque una persona con VIH mínimo va 2 veces al año al médico. Mínimo se hace un examen de serología, de sífilis en el año. Hay gente que lleva años con una sífilis ni que se han dado cuenta. Hay unos términos que también la gente de pronto desconoce y es qué es el PrEP eh, y qué es la profilaxis posexposición. Antes de eso, tú mismo hablabas de cero discordancia en una pareja, entonces tal vez empecemos por ahí, me parece, Listo. para que le contemos a las personas que no sepan qué significa eso. Esos vínculos afectivos donde uno vive con el diagnóstico, o sea que es positivo, vive con VIH, toma tratamiento, va al médico, y su pareja no tiene el diagnóstico de VIH. Entonces, al estar ahí en ese vínculo afectivo, somos discordantes en torno a nuestro estado serológico. La serología es la medición de los sueros biológicos. Un examen serológico es el que uno va y le dan el diagnóstico. Entonces, una persona que tenga el virus va a ser seropositiva y una persona que no lo tenga es seronegativa. Entonces, ahí está la discordancia que Y si hay un decimos. vínculo entre las dos personas, son cero discordantes. Entonces, ahora sí vamos con lo que decía Martín. Listo. Como el tema es que en esas parejas discordantes las prácticas sexuales son infinitas y van a haber muchas cosas y la idea es que la persona que no iba con el diagnóstico no lo adquiera, surge todo un discurso de lo que se llama prevención combinada. ¿Qué es la prevención combinada? Un conjunto de estrategias para evitar la infección de VIH. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que existen para no infectarse de VIH? La primera es la abstinencia. La segunda, que es un método de barrera, que es el preservativo, que sabemos que a muchos no les gusta, que les da alergia, que una cosa, que sacan los pelos, que van más desde la psicología que realmente que desde lo biológico. Ese debería estar siempre presente para todo, ITS y embarazo. La tercera es el tema del tratamiento, el tratamiento como prevención, porque sabemos, como ya nombramos ahorita, el tratamiento genera indetectabilidad y una persona indetectable muy difícil va a transmitir el virus, es casi imposible. Hay un cuarto método, que es el método de emergencia. Todos conocen la pastilla del día después para el embarazo. Hay algo que se llama profilaxis post-exposición, o sea, si usted estuvo expuesto o tuvo una situación de riesgo para adquirir VIH, usted puede adquirir a través de su sistema de salud la profilaxis post-exposición. ¿En qué consiste? Aquí es un juego con el tiempo, porque esa profilaxis se tiene que hacer antes de las 72 horas. Y entre más rápido se haga, mayor su efectividad. Si yo me voy ahorita a motelear, se me rompió el condón, estoy con alguien que no conozco, o la persona tiene la carga viral muy elevada, yo voy inmediatamente a urgencias, expongo que estuve expuesto al VIH, entonces activan un protocolo que es el tema de profilaxis,
en el cual te dan un tratamiento por un periodo de 20 y un mes, un tratamiento similar al que toma alguien positiva porque se hace con antirretrovirales, que es el tratamiento para personas positivas, y con eso evitas infectarte de VIH. No hay método 100% seguro, pero la efectividad es muy alta y se vuelve mucho más alta cuando se hace mucho más rápido. Esa es la profilaxis post-exposición. Esteban, qué Sí. pena, te interrumpo ahí, que tengo una duda. Claro. ¿Qué tan fácil es realmente acceder como a ese tratamiento? O sea, ¿realmente es fácil que de una me den ese tratamiento si yo expongo mi caso? Bueno, hablando aquí a calzón quitado, realmente eso depende de la EPS hasta el médico. A veces los médicos desconocen como todo el tema de protocolo o lo conocen solamente bajo el código fucsia, que es el código de abuso. Pero la norma indica que todo el mundo puede acceder a ella. Por ejemplo, yo sé que aquí en Medellín algunas EPS son muy efectivas para hacerlo y otras no tanto. También sé que algunos regímenes son más efectivos que otros. El contributivo, que por lo general es mucho más efectivo que el subsidiado y el especial. Pero por norma deberíamos de acceder a él sin ninguna dificultad. El problema es que es un proceso que apenas lleva como en vigencia entre, creo, no estoy seguro, creo que 2 años o 3, así que es para todo el mundo, y es un tema también que los médicos no se han capacitado constantemente y no se han actualizados, y también depende mucho de los moralismos del médico, de los juicios morales. ¿Quién determina eso? Que también usted narre el riesgo al médico para que él tenga todos los insumos para definir si sí es apto o no. La estrategia de profilaxis no es solamente que manden el tema para VIH, sino también para otras ITS que también lo deben de enviar. Porque es que todo el discurso frente al tema de prevención combinada se ha centrado frente a VIH y también se involucran otras ITS, porque la idea es que nadie se infecte. Entonces, eso depende mucho de qué tan empoderada está la persona que lo vaya a exigir, qué tanto conozca. Yo lo que hago generalmente con los chicos de la red cuando tocan las puertas para eso es que les envío el decreto, les envío la guía clínica de profilaxis para que cuando llegue a urgencias él diga, es que mire el decreto que aquí lo dice y mire la guía que aquí dice cómo lo hace. Entonces, cuando la persona, el usuario llega al lugar de urgencias tan empoderado, con el conocimiento, al médico que le toca, hacérselo. Bueno, ya que lo mencionas, Esteban, me parece súper importante. Cuéntanos cuál es el decreto y dónde lo pueden encontrar las personas que pues no lo conozcan y quieran enterarse más. Bueno, pues pueden buscar por Google y aparece el tema de profilaxis de riesgo biológico y no biológico frente a enfermedades transmisibles como VIH. Y ahí les aparece. Creo que es de hace 2 años. Y la guía clínica también aparece, que es del ministerio. Muchas veces los médicos no están preparados o no saben o tienen juicios morales que pues pueden perjudicar a la persona que vaya pidiendo el tratamiento, entonces estaría buenísimo que todos nos enteremos, todos sepamos cómo funciona el decreto y sepamos qué podemos exigir en una situación hipotética. Claro. Igual ahorita si quieres pues dejo mis redes y me pueden contactar en algún momento de emergencia y son documentos que tengo generalmente en el celular y que comparto fácilmente. Bueno, entonces ya tenemos el tema de la abstinencia, el tema del condón o el preservativo, el tema del tratamiento, el tema de la profilaxis post-exposición y ahora hay todo un discurso frente al tema de la PrEP. Bueno, antes de seguir, un paréntesis chiquitico para quienes nos estén escuchando y no sepan y estén confundidos con los términos. PrEP es profilaxis preexposición, ¿no? Ya hablamos de la profilaxis posexposición, esta es preexposición. Hay que hacer una claridad. La PrEP no es una pastilla, que es lo que todo el mundo piensa, que la PrEP es una pastilla. La PrEP es una estrategia. Que si bien hay un tema de un fármaco, que es el que anteriormente se conocía como Truvada, son 2 medicamentos que se usan para el tratamiento de VIH, que es el tenofovir entecitabina, y ese sirve como, yo lo nombro como la pastilla anticonceptiva para el VIH, porque es una pastilla que se debe tomar todos los días, ojalá en el mismo horario, y que con ese usted evita el riesgo de infectarse del VIH. Pero con esto hay que tener 2 puntos claros. Primero, es el tema de la disciplina en la toma, que sea constante, que sea como todo una rutina. Porque es que no es solamente tomársela un día o antes de la faena, no, es tomársela todos los días. Otro asunto, requiere un seguimiento y una formulación médica, porque es un químico, es un medicamento, y sabemos que todos los organismos interactúan diferente a los fármacos, entonces necesita seguimiento. Y si la persona
eso es un juicio que puede ser moral mío, está tomando PrEP, yo asumiría es que la persona, sus relaciones sexuales son de riesgo y que generalmente no usa preservativo. Entonces, al estar en riesgo y no usa preservativo, si bien tiene la protección para el VIH, hay otras ITS. Entonces, nada nos ganamos con que hagas todo un montón de tema de tomarte la pastilla, de ser juicioso, pero no vigilar todo tu cuerpo, porque si estás haciendo una actividad de prevención es vigilar frente a todas. Y si no estás usando protección con condón, hay otras que esa es la única forma de protegerlos. Entonces, la PrEP es el medicamento, la vigilancia médica y el tema de control de otras ITS. Y también debe tener un tiempo, según entiendo, ¿verdad, Esteban? O sea, no es como que me la tomé ya y voy a tener la relación. Y por ejemplo, si vos te la empezás a tomar hoy y vas a empezar hoy en la noche a tener sensaciones de riesgo, pues no te va a servir. Tienes que esperar que el cuerpo se asimile, que el químico se asimile al cuerpo como un periodo, sino que su efectividad va a empezar, o sea, la PrEP va a ser efectiva después del mes de empezar a tomarla. La PrEP solamente en Colombia hay un estudio en estos momentos actual para ver qué tan costo efectivo es para el país y se empieza a hacer. Hay algunas EPS, porque sé que hay 2 EPS que ya lo empezaron a hacer antes de que salga la norma estableciendo, porque actualmente no es legal en Colombia. Entonces uno ve O sea, Esteban, si yo quiero acceder, por decir, a un tratamiento PrEP, con la PrEP en Colombia, sería como, o sea, en este momento no puedo ir a la EPS y solicitar ese tratamiento, o sea, dependiendo de o la sí EPS, puedo, o, dependiendo de la EPS. Yo sé, por ejemplo, ok. yo sé que aquí en Medellín, lo que es Sanitas, sé que lo está haciendo bajo algunas poblaciones de riesgo, sé que algunos casos censura también el tema que se los están dando, porque han hecho toda la medida de accesibilidad. En Bogotá hay un estudio actualmente con una cantidad significativa de pacientes. Yo esperaría que más o menos en 1 o 2 años ya eso sea un tema legal acá en Colombia y que se pueda acceder. Pero creo que está pasando con la PrEP en Colombia, es que la gente está vendiendo el fármaco, hay gente que dice que toma PrEP pero no tiene vigilancia médica. Creo que estamos apenas en ese proceso de formarnos, de irnos educando, de ir aprendiendo, y es la idea de que la gente se vaya indagando en su EPS, consultar cómo va el proceso, qué piensan, porque es una forma de prevención. Claro, y como tú dices, al no estar legalizado también da espacio como para que esa venta no oficial también sea venta de medicamentos falsos. La gente súper convencida que está tomando un tratamiento pues con Previev, se está tomando otro tipo de medicina que nada que ver, porque Exacto. hasta donde entiendo el tratamiento como particular es costoso, o sea, El pues por fuera de tratamiento, la CPS. los fármacos para VIH son generalmente costosos. Puede costar perfectamente 500, 600.000 pesos un tarro que te va a durar un mes. Bueno, Esteban, después de darnos esta información súper valiosa sobre estos términos que mucha gente puede no conocer, por mucho que nos informemos, pues una persona que no viva con el virus obviamente nunca va a estar igual de informada, igual de interesada por el tema. Entonces cuéntanos desde tu experiencia lo que tú creas que sea importante que todos sepamos al respecto. Bueno, primero, algo así como básico que yo me lo he interiorizado es el tema de que VIH no es enfermedad. Es un diagnóstico y todos tenemos diagnósticos de muchas cosas y tener un diagnóstico no es sinónimo de enfermedad. Yo me siento bien, me siento saludable, tengo una vida cotidiana, normal, rumbeo, tomo, tengo relaciones sexuales común y corriente. La única diferencia de alguien que no vive con el diagnóstico y yo es que yo me tomo 1 o 2 pastillas en el día y ya. Es un tema de vernos como iguales. Frente a las experiencias así traumáticas que me han parecido a mí súper tesas, que me han marcado mucho, va muy vinculado frente al tema del cuerpo clínico de los médicos y enfermeras. No se alcanzan a imaginar el lenguaje que ellos utilicen, cómo pueden marcar la vida de la persona que está empezando a asumir el diagnóstico. Algo muy particular que yo recuerdo, que una médica me dijo, es que usted tiene que acostumbrarse a vivir en urgencias. Pues de una vez me estaba tachando como el enfermo para toda mi vida. Y pues un diagnóstico no es sinónimo de urgencias tampoco, entonces como tener como cuidado. Algo súper importante que yo siempre he hablado en cada taller, en cada espacio que voy como de formación, el VIH no es un asunto para hablar solamente del que vive con VIH, sino también de las personas que conviven con él, las hermanas, las parejas, los amigos, porque las personas que acompañan esos procesos para la persona que está viendo con diagnóstico a veces pueden ser sus únicas redes de apoyo y pueden ser súper fundamentales para que ese proceso sea efectivo. Algo particular, yo casi me muero, yo estuve 9 meses en coma
por hartarme de tomar pastillas, por no tener redes de apoyo frente a eso. Cuando en su momento, cuando ya empecé a asumir como el proceso de una forma adecuada, fueron mis amigos los que me ayudaron a sobrellevar eso. Ellos no sabían mucho del tema, la compañía, la sensibilidad, el trato humano, la preocupación. Eso se tiene independiente de cualquier diagnóstico y son cosas que se pueden ir fortaleciendo con la información como tal. También es un tema como empezar a naturalizar el hecho de hablar del diagnóstico, de hablar de las emociones que nos conlleva asumir un diagnóstico, sobre todo como el que es el de VIH-Sida. Empecemos a ver a las personas por lo que son y lo que han constituido, y que si bien el diagnóstico le ha dado algunas herramientas y algunos matices frente a su personalidad, eso no es solamente él no es solamente un diagnóstico, él hace parte pues de sus procesos, el diagnóstico, pero él es mucho más que eso. Realmente siento que los diagnósticos, las etiquetas y todas estas situaciones lo que hacen es ponernos a reflexionar qué tan gononeas, como ustedes lo plantean, podemos ser frente a los otros, frente a uno mismo, porque es justamente pensarse la sensibilidad, la subjetividad de los procesos, la emocionalidad frente a al propio lugar y el lugar del otro. Justamente lo que dices es lo más importante. Primero que todo, ponerse en los zapatos del otro, que es lo que hemos dicho en este podcast muchísimas veces. Y justamente en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué fuentes de información confiables nos puedes recomendar de pronto, no solamente para el público en general, sino sobre todo para alguien que descubre que es seropositivo, está asustado, está preocupado, está desinformado? ¿A dónde puede ir a buscar información verídica que le ayude a entender el tema? Bueno, pues eso se ha dicho por muchas partes, esas son las fuentes confiables de las administraciones públicas, pero seguramente muchos son como yo, que no les come todo el cuento a lo que dice el Ministerio de Salud y a lo que dicen las fuentes públicas, entonces yo me voy a fuentes científicas. Hay un portal español frente a VIH, creo que dicen SIDA, creo que se llama, que tiene información súper sollada y súper bacana. En los grupos de las redes constituidas, o sea, está la red de jóvenes de México, el Círculo de Positivo de Chile, está la misma red de jóvenes positivos de Colombia. Las redes constituidas legalmente, pues yo que hago parte, que soy el coordinador nacional, yo no publico nada que no esté completamente con convicción de que es cierto, porque es que eso lo lee mucha gente. Entonces, es leer otra cosa, las experiencias. O sea, si yo tengo un amigo positivo, que uno sabe que así que va al médico, que es juicioso, que preguntémosle a él tiene una experiencia y un montón de discursos que no están en muchos lugares. Hay un montón de portales científicos acreditados que uno va, por ejemplo, la gente que ve mi Twitter ve réplicas muy constantes de un portal. ¿Por qué? Porque ese portal es confiable. Yo siempre le he dado un valor muy importante a la experiencia. O sea, no hay nada mejor que escuchar al que en alguna forma tenía un acercamiento a la situación, que eso lo puedo contrarrestar con lo académico, con lo científico, y me va a dar mucho más herramientas. Porque si leemos solamente lo académico y lo científico y dejamos a un lado la experiencia, eso nos va a dar también otros lugares quizás que pueden posibilitar al estigma y a la discriminación. Bueno, ya que hablas de eso, te quiero preguntar, ¿existe en Colombia una asociación o un grupo o algo similar de personas que vivan con el virus y que compartan sus experiencias o algo así? Pues en Colombia hay 5 redes nacionales. Están las mujeres que tejen, que es la red de mujeres. Está Recolvi, que es otra red de personas que viven con VIH. Está J Mascol, que es la red de jóvenes positivos de Colombia, donde es el coordinador nacional. Hay una red de trabajadores sexuales y hay una red de chicas trans, que todas abordan el tema de VIH. Eso por una parte, hay diferentes estrategias enfocadas a educar y frente al tema de pensarse el VIH, proyectos desde las organizaciones. Hay, por ejemplo, yo estoy muy aliado con una fundación que se llama Fundación Raza. Ellos tienen su propio grupo de apoyo para reunirse. Está la Fundación Ancla, está Red Somos. Pues es que hay muchas organizaciones. Hay una aglomeración de organizaciones que es la COPS, que es justamente las organizaciones de base comunitaria que se piensan en el tema de salud sexual y reproductiva. Profamilia también está capacitada en el tema. A nivel de Latinoamérica está la red de la JALA, que son todas las redes por países de Latinoamérica frente a positivos de Colombia. Hay aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación que yo recomiendo mucho a la gente que les pasa, que es Infodrogas VIH, que es justamente frente a todo el tema de interacciones de drogas psicoactivas y los tratamientos de VIH. Realmente información buena y organizaciones hay muchas.
pero ahí estamos en el día a día luchando para que estos temas se hagan y se aborden de formas asertivas para la comunidad y desde la comunidad. Por ejemplo, para los que quedan ahí con ganas de tener como contacto de pronto conmigo, pues me pueden buscar por Instagram como Muchacho Persa, en redes sociales de Twitter y Facebook como Raúl Esteban Valencia Gil. La red de jóvenes positivos de Colombia también aparece en todos los canales. Mi número es un número público, entonces lo voy a dar, es 300-480-7730. Y si ven que desde mi experiencia y de mis aprendizajes puedo ofrecerles algo, no duden. Siempre voy a tratar como de ayudar en cada proceso que cada individuo tenga, perdón. Bueno, así siempre decimos, bueno, Bueno. 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 Bueno, quiero darle las gracias a Esteban por el espacio, por darnos como toda esta información valiosa, por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Y ya para finalizar nuestro programa, vamos a hacer, creo que esto ya se ha convertido como una sección, nuestra sección de tips de cómo no ser un mera gonorrea. Entonces, para nuestro capítulo de hoy, ¿cuáles pueden ser los tips, Martín? Bueno, mi recomendado número 1 del día de hoy es: dejemos de etiquetarnos, de reducir a las personas a lo que decía Esteban, a un diagnóstico. Bueno, tip número 2, informarse bien. Creo que en un tema como este, lo más importante que uno puede hacer es informarse bien. Entonces ya les contamos los lugares en los que se puede buscar información. Por favor, antes de decir cualquier burrada, infórmese bien, vaya a leer. Bueno, el tip número 3 para mí sería hágase la prueba, conozca su estado serológico, porque realmente esto le puede salvar la vida. Como hemos hablado a través de todo el capítulo y lo que nos contaba Esteban, actualmente existe tratamiento y es importante conocer nuestro estado para, en caso de ser seropositivo, empezar el tratamiento lo antes posible, porque esto salva vidas. Sí, lo que tú decías hace un rato, no sé si eso lo dijimos fuera de los micrófonos, pero en un caso como este, lo que más mata es el miedo, porque hay mucha gente que ni siquiera se hace la prueba porque cree que puede estar contagiada, pero prefiere ni siquiera saberlo por no enfrentarse a todo ese estigma. Y pues si no se enfrenta, o sea, si no se hace la prueba y no se entera y si está infectado, pues la infección va a evolucionar hasta el punto en el que pues ya le puede causar incluso la muerte, ¿no? Y nunca la trató. Tip número 4. El tip número 4 simplemente es reflexionar. Cada vez que nos crucemos con información acerca del virus, como que esta información llega a nosotros y podemos pensar, bueno, esto cómo puede afectar a la sociedad. Y tomémonos un momentico para reflexionar antes de replicar esa información, ¿no? Como que esa información, cuando pase a través de nosotros, ojalá podamos actuar como una especie de filtro y decir, bueno, no quiero replicar esto porque esto es información que está mal o esto es perjudicial para ciertas personas. Bueno, y como tip número 5, les recomiendo que no sean como Martín, o sea yo, y dejen de ver Sin Tetas No Hay Paraíso y toda la porquería de su saga que no aporta nada. Por favor, no sean como Martín. No, pero no te eches tampoco, no te des tan duro porque pues al final de cuentas está bien que tú hayas visto esas cosas porque gracias a que tú la viste y sabes qué pasa ahí, pues podemos hablar del tema. Entonces, pues no te des tan duro. Y... Bueno, está bien, no vean Sin Tetas No Hay Paraíso. Y bueno, este no es como un tip, sino más bien como una especie de reflexión, yo diría. Cuando recién se empezó a masificar la información acerca del virus, cuando se empezó a hacer mainstream, digamos, la princesa Diana, Lady Di para los amigos, generó muchísima controversia porque en esa época todavía no se entendía muy bien el virus. De pronto no lo digo de una forma científica, a lo mejor los científicos ya entendían el virus, pero la gente, el pueblo todavía no entendía muy bien cómo funcionaba el virus. Y ella fue tal vez de las primeras personas públicas que se acercó a gente infectada y no tenía miedo de abrazarlos, acompañarlos, y en ese momento tener contacto físico con una persona infectada era más o menos estar muerto. Y ella fue de las primeras personas pues en hacer, en tumbar esos estereotipos, en tumbar esas barreras y en ver la humanidad que está en todos.
Y la reflexión es simplemente ella, que era la princesa de Inglaterra y tuvo la capacidad de quitarse esos prejuicios y de ir y abrazar gente y darles todo su apoyo, pues usted, que es un asalariado como Martín y como yo y como la mayoría de la gente, que pues más mundano que nosotros no se puede, pues usted no se las venga a dar de nadie superior y no sea parte del problema y no estigmatice a las personas que puedan tener el virus. Son seres humanos como usted, como yo, como Martín, y merecen el mismo trato, el mismo respeto que merecemos todos. Y queremos darle las gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Sabemos que este podcast fue un poquitico más extenso. Igual creemos que lo merecía porque el tema nos da para mucho. Hay muchas cosas que desconocemos y que queríamos compartir con ustedes y que aprendiéramos juntos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Masticadito en Instagram y en las demás plataformas como Masticadito el podcast. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales personales. Estamos como MRTNUC Martín, yo como Juanfection. Les vamos a dejar aquí abajo nuestras redes. También les vamos a dejar las redes de Esteban y les vamos a dejar los vínculos también de las páginas de las que hablamos, o pues al menos la mayoría, para que estén súper bien informados. Y recuerden, mastiquen rico.